Las redes sociales como plataformas tecnológicas permiten la interacción entre personas o instituciones, compartir contenido y formar comunidades. La pandemia por COVID-19 permitió que en diversos casos las y los docentes se apropiaran de las redes sociales especializadas y de esta manera dar continuidad a las actividades académicas. Pero, ¿te has preguntado cómo se ha adaptado el uso de las redes sociales en el contexto educativo y cómo se han ajustado a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Alguna vez has escuchado la palabra gamificación? Este concepto hace referencia a la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados. Si te interesa saber más sobre la gamificación o las redes sociales y su aplicación en la educación, no te vayas, en Platicadito te contaremos más, sin tanto rollo. Bienvenidos todos a otro episodio de Platicadito. Me alegra mucho que nos estén escuchando nuevamente. Oigan, seguramente han escuchado hablar de toda la polémica relacionada con Facebook y su llamado metaverso. Bueno, este tema nos llevó a Jorge y a mí a pensar en el tema que les traemos hoy, que es redes sociales y gamificación en la educación. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Les cuentas a quienes nos escuchan qué invitadas tenemos para hablar de este tema? Hola Anaís, siempre es un placer compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan. Estoy muy emocionado después de escuchar el tema que tenemos preparado el día de hoy y justamente para hablarnos de las redes sociales y su aplicación en la educación tenemos a Rebeca Valenzuela Argüelles. Ella es coordinadora de tecnología para la docencia de la DGTIC en la UNAM y para hablarnos sobre el concepto de gamificación se encuentra Claudia Dorado Martínez, doctorante del Centro Universitario CIFE. Bienvenidas a Platicadito. Muchas gracias, Anaís, y muchas gracias, Jorge, por invitarme a Platicadito para hablar de este tema que pues es tan interesante para mí, ¿no? De gamificación. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy agradecida por la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Oye, justo queremos empezar este programa con el segmento de las redes sociales y cómo se ocupan en la educación. Y es que casi todos tenemos alguna red, ¿no? Facebook, Instagram, ya hay tantas que pues alguna tenemos, ¿no? Y pues la usamos para pasar el tiempo, pero no sé, Jorge, ¿tú alguna vez la has utilizado para aprendizaje? ¿O cómo usas tú las tuyas, Jorge? Pues mira, Anaís, la verdad tengo que admitir que antes sí las utilizaba solo para pasar el rato, digamos que para el ocio, pero actualmente yo las utilizo para conectarme a algunas conferencias o charlas acerca de algunos temas de interés que son para mí, que son como si estuviéramos ya en clases virtuales, ¿no? Así en clases en vivo. Y es que el crecimiento de las redes sociales ha sido muy evidente en estos últimos años, tanto que ya forman parte de nuestra vida diaria en casi todos los ámbitos. Y con la pandemia aumentó el uso de las que ya conocíamos y hasta potencializó nuevas redes, como el caso de TikTok, por ejemplo. Y aunque encontramos videos de todo tipo, hay personas que nos brindan consejos para estudiar, algunos cursos, recursos educativos que podemos utilizar, en fin, muchísimas cosas. Y pues en ese sentido, Rebeca, ¿nos puedes dar un panorama general de las redes sociales en México? ¿Cómo está la situación? Sí, claro, pues te platico que se hace anualmente les platico que se hace anualmente una estadística al respecto, que traduce la marca Branch, y de ahí es que tomé estos datos. Y bueno, pues platicarles un poco respecto a la población total en nuestro país, 129.6 millones de personas, y hay 115.4 millones de celulares, de conexiones celulares, y tenemos 92.01 millones de usuarios en Internet. Esto, pues, desde luego que ya habla de cifras importantes, aunque ya más adelante platicaremos de que, pues, no todo es como parece. Y respecto a los usuarios activos, tenemos en redes sociales, podemos contar 100 millones, que también son una cantidad bárbara, ¿no? Respecto a la parte de uso de redes sociales, tú ya mencionabas algunas de ellas, y bueno, pues estamos hablando de que la reina, y hay también además un poco de discusión respecto a que si YouTube es o no una red social, pero es la reina. En primer lugar, después sigue Facebook, WhatsApp,
también hay discusión si WhatsApp es o no una red social. Luego tenemos Instagram, Twitter, Pinterest y ya mencionabas TikTok, que se está posicionando de manera muy, muy importante precisamente a raíz de la pandemia hubo un crecimiento muy, muy grande. Y luego ya vienen otras muchas, LinkedIn, que tiene un peso muy importante en lo profesional y muchas más. Un poco para ir cerrando esta parte de las estadísticas, pues les platico que de la parte de Facebook, pues que la mayoría de las usuarias son mujeres y tenemos 93 millones de usuarios de Facebook en nuestro país. Es una cosa tremenda. Y en la parte de Instagram, que son también de las más importantes, tenemos también una prioridad de usuarios de mujeres con 53.1% y son 32 millones de personas que están usando Instagram. Esto nada más por dar un panorama muy, muy, muy general. Dominan las mujeres las redes sociales. Muchas. Y ya que estamos dando datos, déjenme comentarles también que el pasado miércoles 10 de noviembre, la Ciudad de México recibió un récord Guinness por ser la ciudad más conectada del mundo, al contar con 21.500 puntos de internet gratuitos en la capital. Entonces ya, ahí les dejo también el dato. Claro, claro. Y pues iba de la mano con el crecimiento que ha habido, ¿no? De las redes sociales, el uso del internet, etcétera, ¿no? Y conexiones que tenemos precisamente. Y Rebeca, yendo un poco más ya a la cuestión del uso de las redes sociales en la educación, ¿tú crees que las redes sociales se pueden considerar educativas? Pues fíjate que ahí hay algo muy interesante que platicar, porque lo primero que quisiera compartir es que en realidad sí existen redes sociales educativas, no son muchas, ¿no? Uh-huh. Pero la más importante, quizá la más famosa que hay y que empezó como una plataforma educativa es Edmodo. Uh-huh. Y esta plataforma ha ido evolucionando para convertirse en algo muy, muy semejante a la dinámica que encontramos en una red social. Entonces, yo invitaría a nuestros escuchas pues a que revisen esta plataforma porque además es gratuita y pues quizá puedan aprovechar un espacio que sí está pensado en específico para la parte educativa. Sin embargo, pues que la verdad es que ya yendo a la parte de las otras redes sociales, podemos pues un poco platicar de que es algo muy accesible, es algo que muchos profesores conocen, que muchos estudiantes utilizan y más bien yo creo que más que decir que sí son educativas, pues en realidad son herramientas que tenemos disponibles que de origen no estaban pensadas para la educación, pero que sí podemos definitivamente, eso creo que ya no está en discusión, aplicarlas, aprovecharlas, utilizarlas y que además ha habido una creatividad inmensa para poder llevarlas a este ámbito. Entonces, realmente no es que lo sean, sí existen las que son especializadas, insisto, a lo mejor no hay tantas o tan famosas como las demás que nosotros utilizamos, pero realmente sí son herramientas muy, muy útiles. Justo mencionamos una parte muy importante en donde ya también viendo los datos que ya nos dijiste, hay muchísimos jóvenes que utilizan redes sociales. Y justo con la pandemia, creo que las personas hicieron el uso de las redes sociales como algo más ya ligado a la educación, justo para poder compartir conocimientos, este tipo de enseñanza, aprendizaje. Entonces, ¿tú crees que es recomendable el uso de estas redes sociales en la educación? Hablando de las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, que se utilizaron muchísimo durante este confinamiento.
Claro, sí, bueno, pues de hecho el dato respecto a esto último que comentas, Jorge, en la revista Forbes, revisaba yo que hay un aumento del 13% de usuarios de redes sociales, que equivalen a 490 millones de usuarios nuevos. Es una cuestión impresionante. Y bueno, en el sentido de lo que me planteas, pues la verdad es que como todas las herramientas, fíjense que yo siempre platico con los profesores y les digo que las tecnologías, las que sean, pues lo primero que tenemos que pensar es cuál es el objetivo, cuál es la necesidad educativa que tenemos y con base en eso, entonces sí ya decir, bueno, esta es la mejor herramienta. También me queda claro que a raíz de la pandemia, pues la verdad es que toda esta reflexión no estaba como muy accesible, ¿no? Porque pues era de, tengo que resolver una situación específica que ya tengo enfrente, ¿no? Sin embargo, pues ya con el paso del tiempo, creo que sí ya nos podemos dar este espacio para poder reflexionar cómo utilizarlas, sí utilizarlas, no utilizarlas. Entonces, yo creo que sí es recomendable, pero lo importante es en qué contextos, para qué lo voy a utilizar, ¿no? Es decir, bueno, quiero promover la creatividad de mi estudiante, quiero promover su autonomía, la reflexión sobre ciertos temas, mucho aspecto de comunicación, desde luego, por su mismo nombre es social, entonces todo este tema de comunicación, trabajos en grupos, etcétera, vaya que son muy, muy valiosos, muy valiosas estas tecnologías para poder desarrollar todas esas capacidades. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, aspectos, si yo necesito un contacto visual de menos, bueno, pues entonces a lo mejor me voy a otros elementos como la videoconferencia precisamente, o algún aspecto más sincrónico en donde haya arte o cosas así, o ver ciertos procesos, pues a lo mejor ahí sí la parte sincrónica y la parte de contacto visual nos pueda ayudar, pero justamente creo que todo, para cerrar el tema, creo que todo parte de qué es lo que quiero hacer con una herramienta, la que sea, y tener muy, muy en cuenta qué cosas tienen mis estudiantes accesibles, porque ese se volvió un tema muy, muy importante en este tiempo. La parte de conectividad y la parte de accesibilidad a ciertas herramientas se volvió un tema de gran relevancia en términos de que muchos estudiantes solo tenían, por ejemplo, el WhatsApp disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ya no le pienso más y esa es la manera que yo tengo para mandarles mensajes, noticias, avisos importantes. En este sentido, Rebeca, ¿qué otros consejos podrías brindarnos para hacer uso como adecuado, un uso correcto de las redes sociales en la educación, ya sea para docentes o como estudiante? ¿Qué recomendaciones nos darías? Pues lo primero que siempre les digo es, hay que leer las recomendaciones de seguridad, ¿no? Creo que siempre así obviamos toda esta parte de configuraciones y, sí, a todo, ¿no? Aceptar todo. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante considerar esa parte. Promover también entre los estudiantes, aprovechar que si vamos a utilizar este tipo de herramientas, ellos estén muy conscientes de la parte de protección de datos personales, qué cosas promueven, comparten, y yo mismo, profesor, qué cosas les pido compartir, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante. Un tema que a veces también están obviando los profesores son las edades a partir de las cuales se pueden usar las redes sociales. En esta parte de, híjole, pues es lo que tengo disponible, creo que en muchos casos no se tomó en cuenta ese dato. Entonces, sí revisar muy bien en las especificaciones de cada red cuál es la edad mínima para poder utilizarlas.
También promover el uso racional, promover horarios, esta parte de pues que no me estén escribiendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, etcétera. ¿Qué cosas promuevo también en la actividad de los alumnos y en la estructura, el orden, etcétera? Aun cuando en alguna plática escuchaba a un profesor de no, yo quiero estar muy disponible para mi estudiante, sí creo que la parte de definición de horarios es muy importante. Promover la reflexión de los estudiantes en términos de analizar la información a la que van a estar expuestos si ellos se conectan a estas redes, toda la parte de anuncios comerciales, noticias falsas, etcétera. Y bueno, pues ya decía un poco, sí, el establecimiento de reglas como se hace en un salón de clase, separar la parte escolar de la personal, la convivencia respetuosa en todo el aspecto de desarrollo de actividades. Y sí que el profesor guíe, monitoree, pero que también promueva mucho la libertad y la creatividad de sus estudiantes. Claro. Entonces, sobre todo, regla número 1 para los profesores que nos estén escuchando, poner reglas claras, ¿no? Del uso de redes. Y 2, también muy importante, revisar las cuestiones de seguridad y de mantener datos personales bien resguardados. Exactamente, exactamente. Y 3, checar lo de las edades pertinentes de cada red social para los alumnos, ¿no? No vayamos a poner una red social que es más orientada hacia los jóvenes para los alumnos de primaria, quizá. Exacto, sí, sí, sí. Hay redes en las que los niños no pueden acceder, de hecho hay muchas en las que está limitado. Bueno, y ahorita nos está comiendo un poquito el tiempo para irnos a la pausa, pero no nos queremos ir sin que nos digas algunos ejemplos de cómo utilizar correctamente las redes sociales en las clases, si es que algunos docentes quieren implementarlas. Pues les voy a platicar algunos muy generales y luego ya algunos como más específicos. Pues miren, desde luego lo más obvio que es toda la parte de comunicación, debate, solución de dudas, envío de tareas, de material, tablero de anuncios. Compartir e invitar a crear contenido a los estudiantes, siempre manejar la parte de uso de etiquetas para que ellos puedan acceder a sus contenidos y aprovechar los espacios pues para compartir toda esa parte de avisos importantes e información que tengan que conocer los estudiantes. Me parece que estas redes también tienen una riqueza muy grande para poder compartir video, audio, infografías, textos, artículos, etcétera. Y bueno, ya en específico, pues se pueden trabajar grupos de debate nacionales, internacionales o locales en las escuelas. Tengo ejemplos de proyectos que últimamente he estado escuchando, por ejemplo, producciones de relatos o de cuentos en la parte de literatura o producción de videos o audios para la parte de idiomas en donde el aspecto de pronunciación es de gran relevancia. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, Rebeca. Me quedo con muchas cosas de las que dijiste y sobre todo que nos diste un panorama y una perspectiva distinta sobre las redes sociales que teníamos y sobre todo muchísimos datos duros que desconocíamos. Es impresionante todos los datos que nos acabas de dar y sí me sorprendieron, pero justamente ya llegamos a la mitad de este programa, Anaís. Sí, se pasó de volada y pues la verdad que siempre tenemos más preguntas que hacer, pero creo que tendremos que dejarlas para otro programa porque pues sí, llegamos a la mitad del programa y eso quiere decir que llegamos al momento de nuestra recomendación musical y estoy muy emocionada con la recomendación que les vamos a dar hoy porque tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho y que además tiene que ver con el tema de gamificación que tenemos para el segundo bloque. ¿Ya adivinaron? Se trata de soundtracks de videojuegos que en mi opinión, y así los uso yo, sirven muchísimo para concentrarse tanto en el estudio como en el trabajo. Así que vamos a escucharlo.
Estamos de vuelta en Platicadito. En este segundo bloque, Claudia Dorado nos contará sobre la gamificación. Pero justamente para comprender bien el tema, cuéntanos, Claudia, ¿qué es este término de gamificación? Bueno, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos de video a un ámbito educativo, a un ámbito profesional, para conseguir mejores resultados, ya sea para integrar conocimientos, mejorar habilidades o recompensar algunas actividades concretas. Y bueno, es una técnica que ha ganado terreno a otras metodologías de formación, es algo que cada vez se utiliza más porque tiene este carácter lúdico, ¿no? Que para los seres humanos es tan importante y además que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida. Y esto hace que tengamos una experiencia positiva, pues tanto como los maestros o los guías como los estudiantes, ¿no? Funciona muy bien porque motiva a los alumnos y entonces esto hace que se comprometan más con su aprendizaje o con su formación. Y este término es... Porque... No, yo tengo una duda, Jorge. Dinos, Anaís. Es que justo quiero puntualizar antes de que nos movamos un poquito, porque me parece muy interesante que Claudia mencionó otro concepto, que es el de ludificación. Entonces, un poco para diferenciarlos y que nuestro público pueda ir entendiendo un poco la diferencia entre uno y otro, ¿cuáles son estas diferencias, Claudia? Bueno, hay varios términos que son muy parecidos, ¿no? Está por un lado ludificación y luego está por otro lado el aprendizaje basado en juegos y está también el de gamificación y tienen cosas muy parecidas los tres, pero también tienen alguna diferencia, ¿no? La ludificación es básicamente hacer divertido algo, ¿no? Entonces, así como cuando en el kinder las maestras nos adornaban los salones con florecitas, cuando venía la primavera y cosas que nos hacían entender mejor lo que estaba pasando, pues es una forma de ludificación, ¿no? Y cuando hablamos del aprendizaje basado en juegos, ahí como que se utiliza todo el juego para aprender alguna cosa. Por ejemplo, cuando jugamos Scrabble, pues estamos aprendiendo más vocabulario y estamos aprendiendo ortografía, o cuando jugamos cartas, pues estamos aprendiendo a contar mejor o tomar algunos riesgos, ¿no? Pero ahí tomamos el juego completo y realmente el fin del juego no es tener el aprendizaje de gramática o de aritmética, ¿no? Sino el fin del juego es divertirse, ¿no? Y cuando estamos hablando de gamificación, como que hay una serie de reglas y de adaptaciones que se hacen, que a veces pueden resultar más sofisticadas o no, y el objetivo ahí es el aprendizaje o el cambio de alguna conducta, ¿no? Entonces, para especificar un poco, gamificación en sí conlleva que sea una parte tecnológica o, por ejemplo, puede ser un alumno completando o resolviendo una sopa de letras. Bueno, el término gamificación en general nos imaginamos algo tecnológico, ¿no? Porque es una adaptación de los juegos de video, o sea, básicamente de ahí surgió, ¿no? Cuando empezamos a ver las horas consola que pasaban los muchachos, como que uno dice, bueno, si pasan tantas horas jugando, si pudieran, las cosas que aprenden, bueno, no si pudieran, realmente todas las cosas que aprenden, si se pueden usar en el aula, pues sería magnífico, ¿no? Que alguien que tiene una práctica de 6 horas diarias, por ejemplo, de algo, pues va a tener un conocimiento muy completo. Entonces, en general, sí estamos hablando de adaptar juegos de video, pero también se pueden adaptar algunas cosas como las reglas, como los premios, y podría ser que alguien que esté en un lugar donde no tiene acceso a la tecnología pueda usar mucho estos elementos de gamificación. Es que justo la duda que tenía Anaís era muy relacionado a eso, porque si engloba la parte tecnológica, entonces estamos hablando que gamificación es un término muy reciente, Claudia, o ya tiene algunos ayeres. Pues yo creo que se empezó a usar más hace como unos 20 años o algo así, pero cada vez se va usando más y va abarcando otros ámbitos, ¿no? O sea, digamos que un poco ha ido de la mano, claro, con toda esta parte de que ya se empezaba a usar mucho las computadoras, el uso de las computadoras en el aula desde que, bueno, yo recuerdo, ya hace unos ayeres, como dice Jorge, cuando yo tenía como
6 años, que ya en el centro de cómputo de mi escuela empezaban justo, pues en ese momento yo no lo veía así, pero ahora lo logro entender con esta cuestión de gamificación, porque recuerdo que eran algunos juegos en la computadora como muy sencillos, ¿no? De allá de los años 90. Pero sí, ya se empezaba a ver esta parte, ¿no? Pero sí ha ido muy de la mano con, pues, esta parte del uso de la tecnología en el aula, con la masificación, digamos, del uso de la computadora, ¿no? Sí, y por ejemplo también cosas muy sofisticadas, por ejemplo, el entrenamiento en cirugía o el entrenamiento de pilotos de aviones, pues tiene esa parte de simulación que tiene muchos elementos de gamificación, ¿no? Entonces, también pueden ser cosas muy tecnológicas y muy sofisticadas, ¿no? Okay. Entonces, Claudia, ¿qué ventajas tiene usar gamificación en clases o en el aprendizaje? Uy, pues muchas. Aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, primero que facilita la adquisición de conocimientos y ayuda a que se desarrollen capacidades cognitivas superiores, ¿no? O sea, eso de entrada es muy bueno. Otra cosa es que dinamiza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo hace, o sea, como dice su nombre, lo hace mucho más divertido y todo mundo quiere participar, ¿no? También ayuda mucho a la cohesión de grupo y a que el grupo sea solidario entre ellos, ¿no? Como cada quien puede tener diferentes roles en el juego, a veces en las clases no se pueden tener, en una clase magistral, tipo conferencia, a veces no se pueden tener tantos roles como en este tipo de juegos, ¿no? También es muy importante para desarrollar la creatividad y se ha visto que desarrolla también la autoestima. También por los grupos que se hacen, desarrolla actitudes de tolerancia y de respeto entre los integrantes. También es una forma de aprendizaje mucho más libre, en que cada quien puede manejar de diferentes tiempos. Otra cosa muy, muy importante es la motivación del alumno, ¿no? O de la persona que se está entrenando en algo, ¿no? A veces, como decíamos, este tipo de clase conferencia, como que solo premia una actitud de los estudiantes. En cambio, aquí se ha visto que se desarrolla la relación entre los estudiantes, para aquellos estudiantes que es muy importante el propósito o la autonomía o hacerse muy hábiles en algo, ¿no? Entonces, como que se alcanzan a desarrollar diferentes cosas. Ahora, una duda también que me surge con todo esto, porque bueno, ya vimos que la gamificación sí conlleva la parte tecnológica, ¿no? No es solo esta parte de aprender con el juego, no es solo la ludificación. Entonces, yo como profesor quiero emplear la gamificación dentro de mi aula. ¿Cómo hago para poder desarrollar tecnológicamente una herramienta que me funcione? Como que tendrías que desarrollar varias partes, ¿no? O sea, está la parte de los componentes. Hay muchas veces en gamificación se meten como historias, ¿no? Somos un grupo que estamos en una nave espacial y tenemos que salvar la Tierra, entonces tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son los nutrimentos básicos que deberíamos tener en esa nave, o el planeta en el que vayamos a aterrizar, qué características tiene. O sea, es como un grupo de gente que tiene un reto, y ahí es donde se le pueden poner muchas cosas de retos cognitivos que hacen que se desarrollen cosas que quisiéramos que se desarrollaran en esa asignatura, en ese momento en particular. Y los participantes pueden tener, no ser ellos, sino representar algún papel, pueden tener avatares y pueden tener niveles, que son estos elementos del juego. Puede haber también obtener insignias o puntos por las cosas que van logrando. Está también la parte de la mecánica, que tiene que ver con que se hagan retos, que haya competencia entre los participantes, que haya retroalimentación. Y también está la parte de las dinámicas, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué se tiene que lograr entre todos y qué oportunidades hay de trabajar en grupo y de participar. Entonces debe tener varios elementos, y a veces es un poco complejo hacer gamificación, ¿no? Quisiéramos como a veces nada más tomar uno o dos elementos,
y entonces no queda completa y entonces no resulta tan dinámica como quisiéramos. Digamos que hay, yo no sé si existan, pero hay programas, por ejemplo, ya que como docente pueden ayudar a generar este ambiente de gamificación. No sé, por ejemplo, comentas ahorita de las medallas. No sé si hay algún programa que un profesor ya pueda tomar y digamos, programar en algún sentido. Como que no logro terminar de imaginar yo como profesor cómo lo haría. Sí, puedes meter algunos elementos separados o meter todo junto, ¿no? Por ejemplo, en cada clase meter un Kahoot o meter cosas así para que los estudiantes ya vayan practicando algo, ¿no? O para revisar si leyeron algo que les encargaste. O puedes tener una tabla con medallas de quién va logrando algunos retos que tú les pones. Pero la idea es que todo esto quede dentro de un juego como general, así como la historia de un héroe que tiene un reto y tiene que buscar gente que lo ayude a cumplir ese reto y entonces tiene que hacer una serie de cosas y llegar a la meta, ¿no? Claudia, decías ahorita de Kahoot. Para los que no saben qué es Kahoot, ¿les explicas? Sí, es una herramienta que hay en internet que es de acceso libre, me parece. Y entonces uno puede meter preguntas de opción múltiple y entonces cada uno de los estudiantes ve cómo va respondiendo cada pregunta y hay un ganador, ¿no? Y hay algunas variaciones, por ejemplo, hay uno que se llama algo que son como unos animalitos y entonces cada quien escoge una tortuguita o un oso panda o una jirafa y entonces se ve en un cerrito cómo van corriendo los animalitos con los nombres de cada uno, ¿no? Entonces, pues es muy divertido y uno quiere ganar y uno quiere responder bien y rápido y además ahí no solo se premia que uno responda bien, sino la rapidez con lo que lo hace, ¿no? Entonces esto hace que sea más dinámico. Claro, entonces hablamos que la gamificación no es exclusivamente para clases en aulas, sino que también se podría implementar para clases virtuales. Sí, como la gamificación es una herramienta, resulta que es algo muy plástico, ¿no? Y entonces puede utilizar desde tecnología muy sofisticada, como hablábamos hace rato, o casi ninguna, ¿no? Podríamos utilizar cartoncitos y máscaras o cosas así. Se puede hacer en grupos muy grandes o en grupos pequeños, o también se podría hacer dentro del aula o fuera del aula, ¿no? También incluso se puede hacer en entornos académicos o en entornos industriales o en comerciales o de servicios. Por ejemplo, hay cosas de gamificación para que los pacientes tengan mejor apego terapéutico. Entonces, son cosas que resultan muy bien, ¿no? Y esto es como que ahorita muy pertinente porque pues en estos 18 meses de pandemia hemos visto la gran flexibilidad que tiene el espacio áulico, ¿no? Y entonces yo creo que la gamificación puede hacer que este espacio anfibio que ahora tenemos entre presencial y no presencial sea más agradable, más divertido y más efectivo, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta de la que podemos echar mano para que nuestras clases sean mejores. Sí, Claudia, y ahorita justo empezábamos el programa hablando un poco de esta noticia del metaverso, ¿no? Y eso nos llevó como a pensar incluso pues ya en esto de la realidad virtual y la realidad aumentada. La verdad que nos emociona mucho porque pues en el ámbito de la educación, pues cuántas cosas no se pueden pensar también ya incorporando pues a la gamificación, incorporarle realidad virtual, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees posible, factible? ¿En cuánto tiempo crees que podamos tener gamificación con realidad virtual, con este tipo de experiencias en nuestras aulas? Yo creo que justo la pandemia aceleró muchísimo este proceso, ¿no? Cosas con las que íbamos muy despacio, pues de repente en una semana, o sea, regresando de Semana Santa, nos dijeron, pues ya todos tienen que dar clases desde su casa y usar las herramientas que tengan a la mano. Si no están muy entrenados en esas herramientas, háganlo rápido para que puedan dar clases en línea. Íbamos a competir contra otras pantallas más interesantes donde podían estar jugando o chateando con sus amigos, pues teníamos que meterle justo estas herramientas de ludificación y para hacerlas más interesantes, ¿no? Y además, pues uno se da cuenta que la forma en que aprenden los muchachos ahora es muy diferente, ¿no?
ellos pueden seguir un tutorial y aprender perfectamente a hacer algo, ¿no? Entonces, por un lado, nos ayuda mucho a que el aprendizaje se consolide más rápido y mejor. Y, por ejemplo, hay muchas materias que cuando estamos enseñando cómo es una proteína y podemos enseñar un video de cómo es una proteína, es mucho mejor que si enseñamos algo plano, ¿no? Entonces ahí nos puede ayudar mucho. Y además, ellos que tienen ya esta otra manera de aprender, pues se complementa perfecto, ¿no? Entonces ya en unos 10 años. Si no es que antes. 50. Sí. Yo ya quiero poder ponerme mis lentes y viajar en el tiempo para mi clase de historia. Estaría muy interesante, ¿no? Sí. Imagínate, transportarte a la época de la Revolución Mexicana con los sonidos, los personajes. No, si lo piensas, todos los juegos, los videojuegos, justamente hablando de esto, de guerra, también es esta parte que ya nos decía Claudia de que jugando videojuegos se aprende, ¿no? En realidad hay muchos videojuegos que traen su parte de historia o traen su parte incluso de generar pensamiento lógico, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que va a haber más arquitectos por culpa de Minecraft, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí, es que yo estoy completamente a favor del uso de videojuegos en el aprendizaje. La verdad que justamente creo que es aprovechar esa parte de algo lúdico y finalmente uno sin darse cuenta está aprendiendo, ¿no? Que creo que es como la parte que finalmente te das cuenta después de lo mucho que lograste sacar de esa experiencia, ¿no? Y yo creo que algo que también es muy importante y que te permite la gamificación es equivocarte, ¿no? O sea, en los juegos te puedes equivocar muchísimas veces. De hecho, los niños no siguen un manual para saber Mario Bros por qué camino se tiene que ir, ¿no? O sea, es prueba y error de muchísimas veces hasta que van aprendiendo cuáles son las cosas que tienen que hacer en cada reto, ¿no? Exacto, incluso es esa parte de incentivar el reto, ¿no? Como, es algo que me está retando y lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar y quitarse ese miedo a equivocarse, ¿no? Sí, y eso es muy interesante de los videojuegos y son elementos que se pueden traer a gamificación, ¿no? O sea, te puedes equivocar y tienes el espacio que tú quieras para practicar y practicar y practicar y a veces decir, bueno, y si lo hago mal, ¿qué pasa, no? Exactamente. Pues cuántas vidas no perdimos en Mario Bros. No, sí, yo las sigo perdiendo. Pero, híjole, se nos va de volada el tiempo como cuando jugamos videojuegos que cuando nos damos cuenta ya nos fueron 3 horas, ¿no? Así es, y así ahorita ya se nos fue esta mitad del programa, pues ya saben qué viene. Entonces, Rebeca, Claudia, les vamos a decir una serie de palabras a cada una y nos tienen que decir lo primero que les viene a la mente, ¿de acuerdo? Puede ser una idea, una frase, una palabra. Entonces, si están listas, empezamos. Entonces, Rebeca, el primero es redes sociales. Comunicación, convivencia y contacto. Gamificación. Divertirse. Educación. Compartir, creatividad, crítica, reflexión. Clases virtuales. Tener una pantalla. Nuevas tecnologías. Utilidad, medios y uso adecuado. Y aprendizaje. Ser mejor. Muy bien. Me encantan estas respuestas, en especial la última, porque justamente con el aprendizaje somos mejores cada día más porque nunca dejamos de aprender. Y no me canso de este juego, Anaís, la verdad. La verdad que apenas lo empezamos en esta temporada y nos ha permitido tener unas respuestas que la verdad, cada programa que terminamos salimos muertos de la risa y con ideas muy, muy frescas. Pero bueno, quiero agradecer a nuestras invitadas del día de hoy por platicarnos sobre estos temas tan interesantes. Estoy segura de que las estaremos invitando en una segunda ocasión para que nos sigan contando más sobre las redes sociales y la gamificación en educación. No olviden decirnos qué les pareció el programa a través de nuestras redes sociales. ¿Les recuerdas cuáles son, Jorge? Claro que sí, Anaís. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Quayet UNAM.
Ahí vamos a leer sus comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que nos puedan escribir. Y muchas gracias, Claudia, Rebeca, por acompañarnos en este episodio. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por acompañarnos también en un episodio más de Platicadito. Pues un placer estar con ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un gusto enorme estar con ustedes hoy. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio para platicarles más sin tanto rollo.